Los Ptolomeos. La mayoría de las dinastías reales de la historia se casaron entre primos o con familias aliadas cercanas. Los Ptolomeos decidieron que eso era demasiado arriesgado y optaron por algo mucho más sencillo: casarse directamente entre ellos. Durante más de 300 años, esta familia de origen macedónico gobernó Egipto tras heredar una porción del imperio de Alejandro Magno, y durante esos 300 años convirtieron el matrimonio entre hermanos completos en política de Estado. No como excepción, no como caso desesperado sin otras opciones, como norma dinástica establecida, repetida generación tras generación, con al menos 7 uniones documentadas entre hermanos completos en línea directa. La justificación era doble. Primero, adoptaron la tradición egipcia de la divinidad real, que exigía que los faraones preservaran un linaje sagrado sin contaminación externa. Segundo, y más prosaicamente, casarse con alguien de fuera significaba compartir el poder, y eso no era negociable. El coeficiente de consanguinidad de muchos miembros de la familia se estima en 0,25 o superior, el equivalente genético de una unión entre tío y sobrina, pero acumulado durante múltiples generaciones consecutivas. El caso más retorcido estructuralmente fue el de Ptolomeo Eito, quien se casó con su hermana Cleopatra II. Después tuvo una relación paralela con la hija de ambos, Cleopatra III, y eventualmente gobernó con las dos simultáneamente en un triángulo familiar que desafía cualquier intento de representarlo en un árbol genealógico convencional. Lo que resulta genuinamente sorprendente es que la dinastía no solo sobrevivió a esto, sino que produjo gobernantes militarmente capaces y políticamente hábiles durante más de 2 siglos. Cleopatra Sepno, la última Ptolomea y sin duda la más famosa, era el producto de varias generaciones de estas uniones. Una mujer que dominaba 9 idiomas, negoció alianzas con las 2 figuras más poderosas de Roma en su tiempo y gobernó uno de los reinos más ricos del mundo mediterráneo. La consanguinidad no la arruinó. Lo que la arruinó fue Octavio Augusto y la Legión Romana, que son problemas de otro tipo. Los Habsburgo de España. Si los Ptolomeos fueron el ensayo general, los Habsburgo españoles fueron el experimento completo, ejecutado durante 10 generaciones consecutivas, con resultados documentados en estudios genéticos modernos que siguen siendo material estándar en cualquier curso universitario de genética médica. En 2019, la revista científica Heredity publicó un análisis que calculó el coeficiente de consanguinidad de Carlos II de España, el último rey de la rama española de los Habsburgo, en 0,254. Para entender qué significa ese número, el hijo de 2 hermanos completos tendría un coeficiente de 0,25. Carlos II superó ese umbral sin que sus padres fueran hermanos directos, únicamente por la acumulación de 10 generaciones de matrimonios entre primos, tíos y sobrinos, que fueron cerrando el círculo genético hasta que prácticamente no había espacio para la variabilidad. El patrón comenzó con Felipe I casándose con Juana I de Castilla, continuó con Carlos I casándose con su prima Isabel de Portugal, siguió con Felipe II casándose con su sobrina Ana de Austria, y cada generación subsiguiente repitió la operación con ligeras variaciones sobre el mismo tema cerrado. El resultado físico fue acumulándose de forma visible en los retratos de la familia, que Velázquez y otros pintores de la corte inmortalizaron con una honestidad que en retrospectiva resulta casi cruel. La mandíbula inferior proyectada hacia adelante, el llamado prognatismo de Habsburgo, apareció en cada generación con creciente severidad, hasta que en Carlos II alcanzó el punto en que no podía masticar su propia comida. Pero la mandíbula era el síntoma más visible, no el más grave. Carlos II nació con una lengua tan hipertrofiada que su habla era prácticamente ininteligible. No pudo caminar hasta los 4 años. Sufrió epilepsia, impotencia e infertilidad. Su sistema inmune era tan comprometido que pasó prácticamente toda su vida adulta enfermo. Los médicos reales de la época registraron una cadena aparentemente interminable de enfermedades, fiebres y crisis que sorprendían incluso a quienes conocían su delicada constitución. De los 11 hijos de Felipe IV, solo 2 sobrevivieron a la infancia, lo que ya de por sí habla de la fragilidad acumulada de la línea. Carlos II murió en 1700 a los 38 años, sin descendencia,
después de sobrevivir a varios periodos en que la corte prácticamente lo había dado por muerto. Su muerte sin heredero desencadenó la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que duró de 1701 a 1714 y remodeló el equilibrio de poder en toda Europa. Una sola familia, una sola política matrimonial sostenida durante 2 siglos, y las consecuencias geopolíticas tardaron 14 años en resolverse militarmente. Los Habsburgo de Austria. La rama austriaca del mismo árbol practicó una versión del mismo sistema, aunque con suficiente variación como para evitar el colapso catastrófico de sus primos españoles. Su lema matrimonial no oficial, atribuido al rey Matías Corvino de Hungría, según algunas fuentes, lo resume con una precisión devastadora. Bella gerant alii, tu Felix Austria nube, que traduce aproximadamente como que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate. No era un chiste. Era la estrategia geopolítica central de la casa durante siglos. Mientras otras dinastías conquistaban territorio con ejércitos, los Habsburgo austriacos lo adquirían mediante matrimonios estratégicos que, como efecto secundario inevitable, también los mantenían casándose repetidamente con las mismas familias con las que ya estaban emparentados. Maximiliano I construyó el primer gran nodo de la red. Casó a su hijo Felipe con Juana de Castilla y organizó el matrimonio de su nieto Fernando con Ana de Hungría y Bohemia, creando un circuito de poder que era simultáneamente un circuito genético cerrado. Los coeficientes de consanguinidad de la rama austriaca oscilaban en promedio entre 0,05 y 0,12, significativamente inferiores al 0,254 de Carlos II, lo que explica por qué esta rama sobrevivió y la española se extinguió. El rasgo físico característico, el llamado labio Habsburgo, una versión más leve del prognatismo que devastó a la rama española, aparece de forma recurrente en los retratos imperiales a lo largo de generaciones. Un marcador visible en los lienzos de la historia que señala exactamente dónde confluyeron líneas genealógicas que no debían confluir tantas veces. María Teresa de Austria, quien gobernó de 1740 a 1780 y es considerada una de las gobernantes más capaces de la historia europea, fue al mismo tiempo la mayor arquitecta de una nueva ola de matrimonios consanguíneos. Tuvo 16 hijos, 13 de los cuales sobrevivieron a la infancia, y los colocó estratégicamente en matrimonios con casas ya emparentadas con los Habsburgo. Su hija más famosa, María Antonieta, fue enviada a Francia para casarse con Luis XVI, una unión que terminó con ambos en la guillotina durante la Revolución Francesa. Incluso el propio Francisco II, último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y primero de Austria, era nieto de María Teresa por 2 líneas distintas simultáneamente, lo que significa que en su árbol genealógico, la misma persona aparece 2 veces en el mismo nivel generacional. La Casa de Borbón en España y la hemofilia real. La ironía más perfecta de la genética real no la protagonizaron los Habsburgo, sino la reina Victoria del Reino Unido, quien murió en 1901 sin haber practicado matrimonios consanguíneos particularmente extremos, pero que en algún momento de su propia concepción desarrolló una mutación espontánea, llamada mutación de novo, en el gen F8 del cromosoma X. Esa mutación causa hemofilia A, una enfermedad que impide la coagulación normal de la sangre, y esa mutación se propagó por las casas reales europeas, con una eficiencia que ningún estratega matrimonial habría podido diseñar mejor, precisamente porque todas las familias reales europeas se casaban repetidamente entre sí. El sistema que supuestamente preservaba la pureza de la sangre real fue exactamente el mecanismo que distribuyó la enfermedad a través de todo el mapa dinástico del continente. La rama española recibió la mutación cuando el rey Alfonso de Bessy se casó con Victoria Eugenia de Battenberg, nieta directa de la reina Victoria y portadora confirmada. La hemofilia es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X. Las mujeres portadoras transmiten la mutación, pero raramente la expresan. Los varones que la heredan la padecen sin posibilidad de compensación genética. De los 6 hijos de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, 2 nacieron hemofílicos, el príncipe Alfonso y el príncipe Gonzalo. Alfonso murió en 1938, a los 31 años, por una hemorragia interna desencadenada por un accidente de tráfico menor,
el tipo de golpe que en cualquier otra persona habría sido irrelevante. Gonzalo murió en 1934 a los 19 años por la misma causa, también tras un accidente aparentemente menor. Victoria Eugenia sobrevivió a Lombomés ambos hijos y al propio Alfonso XIII, y hasta el final de su vida, en 1969, arrastró el peso de haber transmitido sin saberlo una enfermedad que mató a sus hijos ante sus ojos, en circunstancias en las que una simple inyección de factor de coagulación, disponible décadas después, los habría salvado con facilidad. Los Romanov y Alexei, el mismo gen F8, la misma mutación, el mismo mecanismo de transmisión, y las consecuencias más históricamente cargadas de toda la cadena. Alexandra Fyodorovna, nacida princesa Alix de Hesse y nieta directa de la reina Victoria, se casó con el zar Nicolás II de Rusia en 1894, siendo portadora confirmada de la mutación. En 1904 nació Alexei Romanov, el zarevich, el único hijo varón y heredero al trono del imperio ruso más extenso de la historia. Nació hemofílico. Cada caída ordinaria de un niño de su edad, cada golpe contra una esquina, cada actividad física normal de la infancia podía desencadenar hemorragias internas en sus articulaciones, que le causaban un dolor que sus médicos eran incapaces de controlar con la medicina de la época. Los informes de la corte describen episodios en los que Alexei pasaba días en cama, con las articulaciones inflamadas hasta el punto de la deformidad temporal, gritando de dolor mientras los médicos imperiales miraban sin poder hacer nada efectivo. La desesperación de Alexandra ante la impotencia de la medicina oficial la llevó a depositar una confianza absoluta en Grigori Rasputin, un campesino siberiano que afirmaba poder controlar el sangrado del niño mediante métodos que combinaban oración, y lo que algunos historiadores describen como hipnosis o sugestión. Sea cual fuera el mecanismo, Rasputin parecía calmar a Alexei en momentos en que los médicos habían fracasado, y eso le dio sobre Alexandra un ascendiente que se convirtió rápidamente en un escándalo político de primera magnitud. La influencia de un campesino sin educación formal sobre la familia imperial, percibida por la nobleza y la clase política como una señal de debilidad o incluso de corrupción moral, erosionó la legitimidad del régimen zarista en un momento en que Rusia estaba simultáneamente perdiendo la Primera Guerra Mundial. En 2009, un estudio publicado con análisis de ADN de los restos de la familia Romanov, encontrados en 1991, confirmó definitivamente la presencia de la mutación F8 en Alexei y en 2 de sus hermanas. La cadena genética quedó establecida con precisión molecular. Desde la mutación espontánea en la reina Victoria, pasando por varias de sus hijas, hasta alcanzar al niño cuya enfermedad contribuyó a desestabilizar un imperio. Nicolás II, Alexandra, Alexei y sus 4 hijas fueron ejecutados en julio de 1918 en Ekaterimburgo. Alexei tenía 13 años, los incas. En el otro extremo del mundo y del espectro cultural, el imperio inca del Tahuantinsuyo institucionalizó el matrimonio entre hermanos de una manera que no tenía precedentes documentados en América precolombina. No era una preferencia o una tendencia, era una obligación religiosa y política codificada en la estructura misma del poder. El Zapa Inca, el gobernante supremo, estaba requerido por ley sagrada a casarse con su hermana mayor como esposa principal, la Colla. La justificación era cosmológica, con una lógica interna perfectamente coherente. El dios solar Inti había creado a los primeros incas como sus hijos directos, depositando en ellos una esencia divina que no podía diluirse con sangre externa sin cometer, literalmente, un acto de profanación. El matrimonio entre hermanos no era entonces una concesión política, sino un acto de preservación teológica, y los cronistas españoles del siglo XVI, entre ellos Sarmiento de Gamboa, en su Historia de los Incas de 1572, y el Inca Garcilaso de la Vega, en sus Comentarios Reales de 1609, lo documentaron extensamente como práctica establecida e ininterrumpida en la cúspide del poder. La concentración genética en la familia gobernante no significaba que el Zapa Inca tuviera una sola pareja. Tenía la Colla como esposa principal y podía tener cientos de concubinas de diversos orígenes, lo que añade una capa de complejidad al análisis genético real. Pero la línea de sucesión legítima, la que determinaba quién gobernaría después,
descendía de la unión entre hermanos, haciendo que el coeficiente de consanguinidad de los herederos legítimos fuera el más elevado estructuralmente posible. La fragilidad política que esto generó se hizo visible en el momento de mayor crisis, cuando Huayna Cápac murió sin designar claramente a su sucesor. Sus dos hijos rivales, Huáscar, hijo de la Colla legítima, y Atahualpa, hijo de una concubina de origen quiteño, desataron una guerra civil que duró años y dividió al imperio en el preciso momento en que Francisco Pizarro y sus menos de 200 hombres desembarcaron en la costa. Atahualpa fue capturado en Cajamarca en 1532 y ejecutado por Pizarro en 1533. El imperio del Tahuantinsuyo, que en su apogeo cubría más de 2 millones de kilómetros cuadrados y contenía una de las civilizaciones más sofisticadas del hemisferio occidental, había sido desestabilizado desde adentro por la misma institución que supuestamente garantizaba su continuidad divina, los reyes de Hawái. En las islas del Pacífico Central, la nobleza hawaiana desarrolló un sistema de concentración del poder sagrado que tenía su propia lógica interna y sus propias consecuencias genéticas. En la cultura hawaiana, el concepto de mana designaba el poder espiritual acumulado en una persona, y la cantidad de mana que podía poseer un individuo dependía directamente de la pureza y la elevación de su linaje. El matrimonio entre hermanos completos de la más alta nobleza, llamado pío según las fuentes etnográficas del siglo XIX, producía el nivel más elevado posible de mana en los descendientes resultantes, una concentración tan intensa de poder sagrado que el niño nacido de esa unión debía ser adorado como una divinidad. Cualquier persona común que se cruzara con él sin postrarse podía enfrentarse a consecuencias severas. Keopuolani, considerada por la tradición hawaiana como la mujer de más alto rango en la historia de las islas, era hija de padres que eran ellos mismos medio hermanos, y fue la esposa de mayor rango de Kamehameha Mero, el unificador del archipiélago hawaiano, Kamehameha, y construyó el imperio hawaiano entre aproximadamente 1795 y 1819 mediante una combinación de superioridad militar, uso estratégico de armas europeas adquiridas comercialmente, y una red de alianzas matrimoniales que absorbió a las familias nobles de las distintas islas. Esa red de alianzas era, al mismo tiempo, una red genética cerrada. La aristocracia hawaiana, llamada ali'i, era numéricamente pequeña, lo que significaba que incluso sin intención explícita de consanguinidad, el grupo de parejas posibles era genéticamente reducido, y la preferencia cultural por matrimonios dentro de la nobleza reducía ese grupo todavía más. La llegada de enfermedades europeas tras el contacto de 1778 diezmó a la población hawaiana en general, incluida la nobleza, haciendo prácticamente imposible determinar si la consanguinidad tuvo efectos sanitarios propios, que quedaron enmascarados por las muertes por enfermedades infecciosas para las que la población no tenía inmunidad previa. La dinastía Kamehameha se extinguió en 1872 con la muerte del rey Kamehameha Kestotse sin descendencia, un final que algunos historiadores han asociado tentativamente con la infertilidad recurrente en la línea directa, aunque la evidencia en ese sentido es circunstancial según las fuentes disponibles. Tutankamón y la familia de Amarna. El caso más antiguo de consanguinidad real analizado científicamente con herramientas modernas no está en Europa, sino en el Valle de los Reyes, en Egipto, a unos 3.300 años de distancia. En febrero de 2010, el Journal of the American Medical Association publicó un estudio del equipo de Zahi Hawass, que analizó el ADN de 11 momias reales del periodo de Amarna de la 18 dinastía egipcia. Los resultados fueron definitivos en un punto que hasta entonces había sido objeto de especulación. Los padres de Tutankamón eran hermanos completos. El padre fue identificado como Akenatón, el faraón reformador que intentó reemplazar el panteón egipcio con el culto monoteísta al disco solar Atón. La madre fue identificada como la llamada Dama Joven, una momia encontrada en la tumba Kawinton 35, cuya identidad exacta sigue siendo debatida por los especialistas, aunque la hipótesis de que era una hermana de Akenatón es la más aceptada actualmente. El coeficiente de consanguinidad calculado para Tutankamón fue de aproximadamente 0,1,
que sumado a generaciones previas de matrimonios entre primos y tíos en la 18 dinastía, elevaba el nivel base de vulnerabilidad genética de la familia. El análisis de los restos físicos del joven faraón reveló una acumulación de condiciones que pintaba un retrato clínico perturbador: malformación en el pie izquierdo consistente con pie equinovaro, múltiples fracturas óseas en distintas etapas de cicatrización que sugerían una fragilidad ósea estructural, y la presencia simultánea de ADN de al menos 4 especies distintas de Plasmodium, el parásito causante de la malaria. Se encontraron más de 130 bastones en su tumba, lo que sugiere que la malformación en el pie le impedía caminar con normalidad y requería apoyo constante. Murió entre los 18 y los 19 años. Había gobernado aproximadamente 9 años, habiendo subido al trono siendo un niño. Tutankamón estuvo casado con Angesenamón, su propia media hermana, hija de Akenatón con su esposa principal Nefertiti. De esa unión nacieron 2 hijas. Ambas murieron antes o inmediatamente después del nacimiento. Sus momias fueron encontradas en la tumba de Tutankamón, 2 pequeños cuerpos en cajas de madera dorada. La momia catalogada como 317A, un feto de aproximadamente 5 meses de gestación, y la catalogada como 310B, una niña nacida a término con espina bífida y escoliosis severa. Son la imagen más concreta y más silenciosa de lo que la consanguinidad sostenida produjo en términos humanos. 2 bebés que nunca vivieron, enterradas junto a un padre que tampoco viviría mucho más. Tras la muerte de Tutankamón sin heredero varón, Angesenamón intentó casarse con un príncipe hitita para evitar que el poder cayera en manos del general Horemheb. El príncipe hitita fue asesinado en ruta antes de llegar a Egipto. La 18 dinastía terminó. El sistema que debía perpetuar el linaje divino del Sol lo había extinguido desde adentro. Si quieres ver más, haz clic en el video en pantalla ahora.